Bien, ahora vamos a continuar con la sesión 3 respecto a la Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley 29783 y la modificatoria de algunos artículos que se da en el marco de la Ley 30222. Y también vamos a hablar sobre sus reglamentos. Sé que es un poquito complejo hablar de las leyes cuando estamos hablando de medicina, y más aún cuando vemos temas de salud ocupacional. Pero como le dije en la sesión anterior, la intención es estrictamente ubicarlos en la parte normativa. La parte normativa es súper importante para poder saber cuál es nuestro patrón de desempeño, cuáles son nuestros parámetros, cuáles son nuestros alcances. Si nosotros no asumimos un compromiso serio con saber la parte normativa, vamos a tener serias dificultades en el desempeño de la salud ocupacional. Entonces, esta sesión probablemente para muchos les queda complicada o compleja porque hay nombres, hay términos, hay cifras, hay decretos supremos, pero créame que es súper importante tener claridad de todos estos conceptos, tener claridad de todas estas situaciones. Lo peor que puede pasar es desempeñarse en algo que no conoces. Eso es serio, bastante serio. La siguiente sesión vamos a conversar de algo súper importante respecto al desempeño del médico en su trabajo. Pero no puedo hablar del trabajo médico si no sé la ley de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son esas medidas de prevención que yo debo de tener para evitar enfermarme o accidentarme durante mi desempeño laboral? Y otra cosa que les digo antes de continuar la presentación, la actividad médica es de alto riesgo, por favor, que eso quede clarísimo, ya que dada la coyuntura actual de este año 2020, estamos nosotros haciendo estas clases virtuales. El tema del coronavirus que se presenta en este 2020 realmente ha desnudado toda la deficiencia de salud y claramente se dan casos severos y serios y penosos de médicos que se enferman y que fallecen. Enfermeros, enfermeras, biólogos, obstetras, tecnólogos médicos, todo personal de apoyo como profesionales de la salud que se exponen, se enferman y fallecen. Esto no es nuevo por el coronavirus. Anteriormente ya ha habido problemas de salud con médicos que se infectaban de tuberculosis multidrogoresistentes. Entonces imagínense de lo que estamos conversando. Es un tema en el cual si yo voy a trabajar, voy a laborar como médico, pues yo tengo que tener buena salud por un principio básico. Yo no puedo permitir una situación adversa en la cual mi salud se vea mermada y mi integridad física también por desempeñarme en el ámbito laboral. La exposición a que nosotros los médicos tenemos es a los riesgos biológicos. Que quede eso también bien concienciado y tomar en cuenta todas las medidas de prevención basadas en la bioseguridad. Como les comentaba, esta ley de la seguridad y salud en el trabajo se refiere a todos los ámbitos laborales, tanto entidades públicas como privadas. Por ejemplo, acá tenemos la ley 29783. Por favor, tienen que acordarse los nombres. Yo sé que a veces a algunos no les gusta, que no somos abogados, que no debemos estar pensando en normativas. No, sí se debe pensar en normativas, sí se debe recordar estas indicaciones. Esta ley la consideramos la ley macro. Se ha ido perfeccionando en el tiempo, por lo cual esta ley de la seguridad y salud en el trabajo tuvo algunas modificaciones que también se han dado con rango de ley, en la cual las actuales modificaciones están dentro de lo que es la ley 30222. Entonces, existe la 29783 como norma macro y complementado con algunas modificaciones de artículos con rango de ley en la 30222. Doctor, ¿y cuáles son esos artículos? Vamos a verlo
en las siguientes láminas. Pero antes que incluso aparezca esta ley de la seguridad y salud en el trabajo, habían algunas normativas sobre la seguridad y salud en el trabajo por rubros económicos. Y en algunos casos no había nada respecto al desempeño laboral de estos rubros económicos. Por ejemplo, minería tuvo su decreto supremo 055-2010 y después tuvo su decreto supremo 024-2016. Pero actualmente, con modificatoria, se ha promulgado el decreto supremo 023-2017 EM Energía y Minas. Entonces nos damos cuenta cómo este rubro de minería ha ido evolucionando y mejorando su normativa. Como la flecha lo indica, está dentro del margen o el marco de la Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya todas estas normativas sectoriales, estas normativas exclusivas de ciertos sectores, se han alineado a una norma macro, en este caso la 29783. Entonces, por favor, yo quisiera que vayan recordando estos nombres, que vayan recordando los rubros en los cuales nos desempeñamos. Por favor, el Perú es un país minero, lo dije en la sesión anterior, y eso es un orgullo, un motivo de oportunidad para desarrollarnos como país, pero por lo mismo es una oportunidad que también deba permitir el desempeño de un trabajo óptimo y del cuidado de la salud de los trabajadores que desarrollan este tipo de trabajo en el negocio de la minería. Toda ley tiene su reglamento. Antes de continuar con los otros rubros, también cabe mencionar lo siguiente. Acá tenemos al Decreto Supremo número 005-2012-TR. Este Decreto Supremo es súper importante. ¿Por qué? Porque acá se detalla el reglamento de la seguridad y salud en el trabajo. O sea, este Decreto Supremo número 005-2012-TR es el reglamento de la ley 29783. Y si es que se han dado modificatorias de algunos artículos con rango de ley y se ha creado la ley 3022.2, también se modificaron los reglamentos. Y el reglamento de la modificatoria es el Decreto Supremo número 006-2014-TR. Entonces nos damos cuenta que al estar alineándonos nosotros, es muy importante tener claridad de qué debemos revisar, qué se debe de cumplir y bajo qué condiciones nosotros debemos desempeñarnos. Después, hay otras normativas generales que abarcan prácticamente a casi todos los rubros que ustedes están mencionando y que con el cursor lo estoy mostrando. Estas normativas generales que se deben cumplir sí o sí, tenemos por ejemplo la resolución ministerial. Ya no es un decreto supremo, sino es una normativa de menor rango, pero de cumplimiento obligatorio. La resolución ministerial 312-2011 MINSA, donde nos habla sobre los protocolos de exámenes médicos ocupacionales. También se ha modificado esta 312 y se ha hecho algunos cambios y se ha promulgado la resolución ministerial número 571-2014 MINSA. Hay una norma todavía que permanece, que es desarrollada para todos los rubros económicos, por eso lo colocamos acá dentro del círculo, que se llama Resolución Ministerial número 375-2008-TR, que se refiere a la norma básica de ergonomía. Entonces, acá tenemos un grupo de normativas que son generales para los diversos rubros económicos que tenemos nosotros acá en el Perú. Y eso es bueno, es una oportunidad valiosa porque estamos integrando diversas normativas que se han dado, por ejemplo, en la minería, en la electricidad. Actualmente está la resolución ministerial número 111-2013.
Por ejemplo, pesca está en el Decreto Supremo número 010-73-PE. Y acá también habla del trabajo médico, lo que en la siguiente sesión vamos a hablar con mayor amplitud. Este trabajo médico está en el Decreto Legislativo número 559, creado en el año 1990. Después hay sectores como agricultura que nunca han tenido una normativa, nunca ha tenido una normativa directa y propia, por lo tanto se adapta a la normativa general de la 29783 y de la ley 30222. Construcción tiene, por ejemplo, la G050, RS 021-83TR. Entonces, esto, por ejemplo, se adapta a la ley 29783, 30222. Transportes, terrible, ¿no? Transportes y agricultura no han tenido normas propias. El transporte es serio. Nosotros tenemos una alta siniestralidad de accidentes de tránsito. Nuestro parque automotor no es tan grande y sin embargo, en tasas de mortalidad somos bastante elevados. Tasas como comparables con la de Brasil, que tiene mucho más parque automotor que el Perú. Argentina, que también tiene mucho más parque automotor que el peruano. Entonces, esto del transporte es algo súper serio y también se tiene que acoplar a la ley 29783, ley 30222. Hidrocarburos adecuados al Decreto Supremo número 043-2007-EM y las industrias al Decreto Supremo número 42F. Entonces, este es el margen grande de repercusión e influencia que tiene esta ley de la seguridad y salud en el trabajo. Si ustedes habrán notado, en muchos decretos supremos se coloca el año en el cual se promulgó, por si acaso. Ya acá lo señalo con el cursor, el año en el cual se ha promulgado. ¿Ok? Muy bien. La legislación sobre la seguridad y salud en el trabajo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, hizo modificatorias complementarias desarrolladas en la Ley 30222, también tiene su propio reglamento. Y lo vuelvo a repetir como le expliqué hace un momento, el reglamento se da de la Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Decreto Supremo 005-2012-TR y son modificatorias en el Decreto Supremo 006-2014-TR. También hay otras normas complementarias que no estaban en el gráfico anterior, pero los menciono para que vean lo amplio que es todo esto. Doctor, ¿en la asignatura tenemos que aprender todo esto? No, la verdad, tienen que leer la Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo, revísenlo, que es muy interesante y se va a considerar algunos aspectos generales que lo voy a desarrollar en la clase, pero sería maravilloso que lo lean. ¿Por qué? Porque el médico ocupacional tiene que tener claridad de la parte normativa, si no, no va a saber en qué ámbito va a desempeñarse. El Decreto Supremo que aprueba el Registro Único de Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales y modifica el artículo 110 del Reglamento de la Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo número 012-2014-TR. ¿Qué cosa es un incidente? Un incidente es una acción en la cual se considera un casi accidente. O sea, casi se accidentó la persona, no le tocó nada, no se dañó nada, solo se llevó un susto. Eso es un incidente. Y es necesario revisar estos incidentes porque estos incidentes, cuando no son controlados, después en el tiempo se convierten en accidentes. Y generalmente accidentes graves. Por eso es la importancia de los incidentes peligrosos. ¿Ok? Formatos referenciales con la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Resolución Ministerial 050-2013.
Documento técnico, protocolo de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad. Acá hace referencia a la resolución ministerial número 312-2011 MINSA y sus modificatorias complementarias, resolución ministerial 571-2014 MINSA. Entonces se dan cuenta que estas normativas se van perfeccionando en el tiempo según la realidad y según las situaciones que se vayan presentando. Por eso no son absolutas ni son infalibles. Son lo que se llama en gestión de salud ocupacional perfectibles en el tiempo. La norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades profesionales, resolución ministerial 480-2008 MINSA, y norma básica de ergonomía y de procedimientos de evaluación de riesgos ergonómicos, resolución ministerial número 375-2008 TR. TR se refiere a trabajo, que pertenece al Ministerio de Trabajo. Y esto que también lo comenté en la sesión anterior, ley del seguro complementario de trabajo de riesgo, o sea, los trabajos que son considerados de alto riesgo, acá se representan. Y estamos hablando de la ley 26790. Y también un decreto donde aprueban las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo, o sea, bajo qué condiciones se debe de adquirir y se debe de usar este seguro complementario de trabajo de riesgo. Este es súper importante, por favor, entiéndame. Si ustedes tienen un seguro complementario de trabajo de riesgo, les va a proteger de dos cosas. Primero, de la atención médica. Eso también lo comenté en la sesión anterior, pero lo refuerzo ahora. La atención médica, la atención de salud, ¿tú crees que te accidentas o te enfermas en el ámbito hospitalario, en el ámbito de una clínica, y tú vas a ir a atenderte, ahora te convertiste en paciente? ¿Bajo qué condiciones te vas a atender? ¿Bajo qué medicinas vas a recibir? O sea, ya no eres el médico solamente, ahora te has convertido en paciente también. Ya pues, tiene que haber una cobertura de salud, si no todo va a salir de tu bolsillo. Y muchas veces hay enfermedades ocupacionales en el ámbito de la salud que son carísimas. Imagínate tú solventar por tus propios medios una tuberculosis multidrogo resistente. Es carísimo. ¿Por qué crees que ese es un control a nivel nacional sobre la tuberculosis? Porque la gente común y corriente no podría solventarlo, no podría comprar las medicinas que son del primer esquema o del segundo esquema para la tuberculosis. Entonces hay un tema social de por medio. Entonces supongamos que el médico se enferme, tiene que ser cubierto en los gastos a nivel de salud. Y la segunda cobertura es sobre el tema de pensión, el tema económico. Se refiere a que en este seguro complementario de trabajo de riesgo, según el promedio de tus últimos 6 ingresos, van a determinar una pensión para tu persona. ¿Ok? Y esto está en el decreto supremo número 003-98-SA. La legislación sobre la seguridad y salud del trabajo tiene como objetivo garantizar que la seguridad y salud del trabajo sea una responsabilidad conocida y adaptada en todos los niveles de la empresa. Definir y comunicar cuál es el área que identifica, evalúa, controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, para disponer una supervisión efectiva que asegure la protección de los trabajadores. Promover la cooperación y comunicación entre el personal, incluido las organizaciones sindicales. Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa de seguridad y salud en el trabajo. Establecer programas de prevención y promoción de la salud, y el sistema de monitoreo se debe brindar los recursos respectivos. Esto tiene un presupuesto, tiene un costo, el hacer promoción de la salud y el hacer prevención. No es gratuito. Por lo tanto, de manera responsable, se tiene que brindar los recursos necesarios. Acá vuelvo a recalcar el tema de la ley 29783, ley de la seguridad y salud en el trabajo. Fue publicado el 20 de agosto del 2011 y es basado en 9 principios. Yo quisiera que memorizaran, eso sí, los principios, que es muy importante para el entendimiento de la aplicación de esta ley. Prevención, principio de responsabilidad,
principio de cooperación, principio de información y capacitación, principio de gestión integral, principio de atención integral de la salud, principio de consulta y participación, principio de primacía de la realidad y principio de protección. Ahí están los 9 principios que lo vamos a ver dentro de un momento, cuáles son las características de cada uno. Respecto a la ley 3022-2, ley que modifica la ley de la seguridad y salud en el trabajo, fue publicado el 11 de julio del 2014. Y acá se brinda una modificación de los artículos 13, del artículo 26, del artículo 28, del artículo 32, del inciso D, del artículo 49, el artículo 76 y la cuarta disposición complementaria modificatoria de la ley 29783. Esta es la ley de la seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, veamos los principios que les había comentado hace un momento. Principio de prevención, y lo leo para pasar a explicarles algo brevemente. El empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Principio de responsabilidad. El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o su consecuencia, conforme a las normativas vigentes. Entonces, en el principio de la prevención, la idea es que no ocurra la enfermedad ni el accidente. En el principio de responsabilidad es sobre quién es el que asume las implicancias que se refieren o se relacionan al accidente o a la enfermedad. Principio de cooperación. El Estado, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. O sea, no es que el Estado viene e impone, sino que los trabajadores hacen concienciación de estas situaciones que benefician a su propia salud y apoyan y se organizan y cooperan. Principio de información y capacitación. Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, y énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. Por lo tanto, cuando tú haces promoción de la salud, estás informando, estás capacitando. Por eso es muy importante este tipo de desarrollo. Principio de gestión integral. Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. Esto de la seguridad y salud en el trabajo no tiene que ir exclusivo ni bloquear ninguna actividad de la empresa, sino que la empresa debe trabajar con lineamientos de seguridad como normalmente lo haría cualquier otra actividad. Eso es súper importante. No sentirse que la seguridad y salud en el trabajo es un intruso, es alguien no deseable, es un gasto innecesario. No, es parte de algo global y parte del normal desempeño laboral y donde las empresas deben fomentar de manera normal. Principio de atención integral de la salud. Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. Acá es donde entra a tallar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Principio de consulta y participación. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos
y de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces acá nada está oculto, nada está bajo la mesa, todo es con la única intención de velar por la integridad física del trabajador. Principio de primacía de la realidad. Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos y demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir discrepancias sobre el soporte documentario y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. En este caso no se puede mentir, no se puede ni se debe maquillar las cosas, porque cuando te hacen una visita de supervisión o una auditoría o alguna otra situación en la cual la entidad fiscalizadora o reguladora está frente a los trabajadores y hace la visita de campo, la visita de la empresa, se va a percatar de cosas que no son ciertas, que están muy bonitas en el papel, pero que no se cumplen en la realidad. Entonces, ¿qué cosa ellos van a considerar en respuesta de un formato para ver cómo está la gestión de salud ocupacional en esa empresa? Van a colocar lo que han constatado en vivo e indirecto. No lo que está bonito escrito en el papel, sino lo que la realidad expresa en la visita y lo que se ve delante de las personas que hicieron el trabajo de campo, la supervisión o llámese la fiscalización in situ. Entonces, no se puede mentir ni se puede maquillar nada respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Principio de protección. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garantice un estado de vida saludable física, mental y socialmente en forma continua. Dichas condiciones deben propender a que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable, que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. Ese es el principio de protección, que todos salgan beneficiados. Acá, por ejemplo, en el artículo 26 hay una diferencia entre la ley 29.183 y la ley 30.22.2. En la ley 29.183 se habla sobre el liderazgo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y dice, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. El empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quien rinde cuenta de sus acciones al empleador o también a la autoridad competente. Ello no le exime de su deber de prevención y de ser el caso de resarcimiento. Pero esto se amplía más en la 30.22.2. Dice ahí, sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los empleadores pueden suscribir contratos de locación de servicios con terceros. Estos terceros serán regulados por el Código Civil para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la Ley 29.245 y el Decreto Legislativo 1038. Entonces, ahí comenzamos con la diferencia. Acá, otra diferencia. En la Ley 29.783, artículo 76, que decía, los trabajadores tienen derecho a ser transferidos de puesto de trabajo en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro que implique menos riesgo para su seguridad o salud, sin menoscabo de su remuneración o categoría. En la actual vigente, en la 30.22.2, este artículo 76, ¿cómo se modificó? Dice, los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente
de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría, salvo en el caso de invalidez absoluta permanente. Pues acá hay una situación un poco más compleja. Entonces, si eso ha ocurrido, ya el enfoque tiene que tener otra óptica porque el trabajador no va a poder retornar a su ámbito laboral. ¿Ok? Cuarta disposición complementaria, sanciones por incumplimiento de la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo. En la ley 29783 indica, el que infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad física, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años. Si como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocurre un accidente de trabajo con consecuencia de muerte o lesiones graves para los trabajadores o terceros, la pena privativa de la libertad será no menor de 5 años ni mayor de 10 años. En la ley 3022.2, ¿qué cosa dice? Acá hay un cambio de la cantidad de años en la sanción. Dice, el que deliberadamente infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente para no adoptar las medidas previstas y en estas y como consecuencia directa de dicha inobservancia, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Antes decía 2 años, si se acuerdan, y ni mayor de 5 años. Si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte del trabajador o terceros, o le produce lesión grave y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de la libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años. En caso de muerte, y no menor de 3 años ni mayor de 6 años en caso de lesión grave. Se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador. Por eso se tiene que hacer muchos controles de que los trabajadores realmente tienen claras las cosas y van a realizar mucho cuidado durante el desempeño laboral. Eso es importantísimo. Acá la idea es que ustedes revisen los 4 artículos más que vienen, el artículo 13, y puedan ver la diferencia entre la 29783 y la 3022.2. No es difícil, ahí van ustedes a revisar que han hecho algunos cambios que son notorios, pero que deben de aplicarse. Acá en el artículo 28, también la comparación entre la ley 29783 y la ley 3022.2. Acá también en el artículo 32, la ley 29783 que indica, y qué cosa indica ahora, lo que está vigente, la ley 3022.2. Y acá el artículo 49, inciso D, también de la ley 29783, comparado con lo que indica en la ley 3022.2. Y ahora hablamos sobre los reglamentos. Importantísimo saber sobre el tema de reglamentos. Acá hablamos del reglamento de la Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el Decreto Supremo 005-2012-TR, publicado al año siguiente del 20 de agosto del 2011.
el 25 de abril del 2012. Generalmente cuando se da una ley, el reglamento se promulga muchos meses después. Muy pocas veces se promulga en poco tiempo, porque tiene que hacer una serie de modificatorias, una serie de revisiones y eso no siempre es tan rápido. Acá la idea de este reglamento es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el Perú sobre la base de la observancia del deber de prevención en los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Después, ya que se modificó la ley y se creó la 3022.2, también se modifica el reglamento. Y ahora se tiene al Decreto Supremo número 006-2014-TR, modificación del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado el 9 de agosto del 2014. Y acá se hace modificación de los artículos del reglamento, ojo, del reglamento, no confundirse con la ley. Acá estamos hablando del reglamento. Se modifican los artículos 1, 22, 27, 28, 34, 73, 101 del reglamento de la ley 29783, Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Igual acá se tiene qué cosa dice en cada uno de estos artículos, 21, en el 1, en el 22, 27, 28, 34, 73, 101. Tanto en el Decreto Supremo 005-2012-TR como en el Decreto Supremo 006-2014-TR. Entonces, allí se ha colocado ya las lecturas tanto del reglamento y como la de esta semana, de esta sesión, respecto a la ley. Entonces, si lo pueden revisar, sería maravilloso, que la idea es esa. También veamos otra normativa, por ejemplo, el Decreto Supremo número 005-2012-TR, artículo 33, ¿qué cosa indica? Indica que los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son, estos ya han sido aprobados en una resolución ministerial número 050-2013-TR. ¿Qué cosas se necesita? Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. Registro de exámenes médicos ocupacionales, eso también lo vamos a ver más adelante. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. Miren todo lo que hay que hacer, es bastante esto. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Registro de estadísticas de seguridad y salud. Registro de equipo de seguridad o emergencia. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Registro de auditorías. Muy bien. Documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos a la política y objetivos en seguridad y salud en el trabajo. Registro de capacitaciones. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. O sea, es un reglamento donde indica cuáles son los deberes y responsabilidades de los trabajadores. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. La famosa matriz I+C. Importante también conceptualizarla, saberla en cuál es su grado de aplicación. El mapa de riesgos también es otro documento que se crea, que es un esquema físico donde están ubicadas los peligros dentro de una empresa, por áreas. Ese es el famoso mapa de riesgos. La planificación de la actividad preventiva y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Los instrumentos de gestión sobre la seguridad y salud del trabajo son la política, tenemos a la matriz I+C, al reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, a los procedimientos, estándares de trabajo, o sea,
cómo yo debo desempeñarme de manera correcta. Por ejemplo, un procedimiento puede ser la bioseguridad. En este caso yo trabajo en un hospital, en una clínica, entonces, ¿cuál es mis equipos de protección personal que yo debo de usar? En el procedimiento o estándar de trabajo me va a decir qué tipo de mascarilla usar, qué tipo de guante usar, cómo usarlo de manera correcta para evitar contagio. Eso se refiere a procedimientos. Los estándar que yo debo de hacer. Si yo hago algo por debajo del estándar, pongo mi sándwich en mi mandil y me pongo a comer dentro del área laboral, entonces estoy haciendo un acto subestándar. Y si yo dejo sucio el área de trabajo y si lo dejo también el problema de desorden y sociedad, es importante. Esto es importante. Las condiciones subestándar, como yo permito que me enferme, como yo permito que se dé el accidente. ¿Ok? Muy bien. Esto es algo que ustedes deben de tomar en cuenta, por favor. Lo subestándar es por debajo de lo normal. Lo estándar es el procedimiento que se hace. Mapa de riesgos, también les comenté, se refiere a este esquema donde están ubicados los peligros en las áreas laborales. El programa anual de seguridad y salud en el trabajo, las actividades que se van a hacer a lo largo de un año, a eso se refiere. Y los registros obligatorios de todo lo que tenga que ver con documentos que se generan en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando se tienen más de 20 trabajadores, el programa de capacitación, qué temas se van a capacitar, y también las investigaciones de accidentes y las auditorías, que son importantes para revisar el sistema de gestión. Acá en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se tiene representantes de la empresa y también representantes de los trabajadores para ser miembros del comité. Acá el empleador elige a sus trabajadores de dirección y de confianza, únicamente pueden ser gerentes, jefes o cargos similares. Y acá se tiene a los trabajadores que eligen a sus representantes de manera directa y secreta y proponen candidatos. Acá no interviene el empleador, así que juntos los elegidos y los designados y los elegidos forman lo que se llama el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué sanciones se dan por incumplimiento de la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo? Bueno, hay una responsabilidad administrativa, civil y penal. A nivel administrativo, por incumplimiento de obligaciones formales y sustantivas sobre seguridad y salud en el trabajo, la autoridad competente es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y se coloca la sanción como multa. Pero si el ámbito de responsabilidad es de tema civil, los supuestos pueden ser responsabilidad por daños y perjuicios. Acá actúa tanto el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo como el Poder Judicial y hablamos de una indemnización. Y lo que no queremos, lo complicado, cárcel, tipo de responsabilidad penal, obligar bajo violencia o amenaza a trabajar sin condiciones de seguridad e higiene industriales determinadas por la autoridad. Acá la autoridad competente es el Poder Judicial y la sanción es variable, pero usualmente es culposa, o sea, cárcel. En la legislación sobre la seguridad y salud en el trabajo tenemos también esta resolución ministerial número 312-2011 MINSA, que aprueba el documento técnico protocolo de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad, publicado el 26 de abril de 2011. Y también hay una modificatoria de esta, creándose la resolución ministerial 571-2014 MINSA, que modifica el documento técnico protocolo de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad, publicado el 25 de julio del 2014. Acá hay otra resolución ministerial, la 571-2014 MINSA, que modifica el documento protocolo de
exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad, donde indica en su artículo primero modificar el subnumeral 6.7.2 del numeral 6.7 del rubro sexto, protocolo de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico para exámenes médicos obligatorios por actividad, del documento técnico, protocolo de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad, aprobado por Resolución Ministerial 312-2011 MINSA. El texto será 6.72. La presencia del médico ocupacional para la vigilancia de la salud de los trabajadores en las empresas y o ambiente de trabajo debe regirse acorde a: con más de 500 trabajadores se deberá garantizar la permanencia del médico ocupacional mínimamente por 6 horas diarias por 5 días a la semana. Con 500 o menos trabajadores, el desarrollo de la actividad de vigilancia de la salud estará a cargo del médico ocupacional sin la exigencia de un mínimo de horas presenciales, lo cual se verificará con la presentación y cumplimiento del Plan Anual de Salud Ocupacional y el Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. Antes el corte era 200, ahora el corte actual es 500. El cumplimiento de los documentos señalados es responsabilidad del empleador, sin la exigencia de un mínimo de horas presenciales del médico ocupacional, excepto en empresas que realizan actividades consideradas de alto riesgo, según el anexo 5, como actividades comprendidas y las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo, aprobado por Decreto Supremo 00398-SA y son modificatorias quienes deberán cumplir con los estándares mínimos de su respectivo sector. Para las empresas y o ambientes de trabajo que, dada su proximidad física, reúnan a más de 500 trabajadores, se asegura la permanencia del médico ocupacional mínimamente por 6 horas diarias por 5 días a la semana. La presente condición no se aplica a las empresas cuya actividad es considerada de alto riesgo. Las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores que debe realizar el médico ocupacional incluyen a las contratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores que realicen actividades conjuntas con la empresa y o el ambiente de trabajo, en concordancia con lo señalado en la Ley 26842, Ley General de Salud, 29783, Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Respecto a la revisión del Decreto Supremo número 012-2014-TR, Decreto Supremo que aprueba el Registro Único de Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, y modifica el artículo 110 del Reglamento de la Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Presenta nuevos formatos que forman parte de los registros obligatorios a presentar durante la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Acuérdense que salud ocupacional está dentro de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Acá, por ejemplo, artículo 1 del Decreto Supremo 016-2016, TR. Modifíquese el artículo 101 del Reglamento de la Ley 29783, Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo 005-2012-TR y modificado por Decreto Supremo 006-2014-TR, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 101. El empleador debe realizar los exámenes médicos comprendidos en el inciso D del artículo 49 de la ley, acorde a las labores desempeñadas por el trabajador en su récord histórico en la organización, dándole énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo del desempeño laboral. Los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en los documentos técnicos de la vigilancia de la salud de los trabajadores expedidos por el Ministerio de Salud. Respecto a los exámenes médicos ocupacionales comprendidos en el literal D del artículo 49 de la ley, A. Los exámenes médicos ocupacionales se practican cada 2 años. En el caso de nuevos trabajadores se tendrá en cuenta su fecha de ingreso. Para el caso de los trabajadores con vínculo vigente se tomará en cuenta la fecha del último examen médico ocupacional practicado por su empleador. Los trabajadores o empleadores podrán solicitar al término de la relación laboral la realización de un examen médico ocupacional de salida o un examen médico postocupacional. La obligación del empleador de efectuar exámenes médicos ocupacionales de salida, establecida por el artículo 49 de la Ley
de seguridad y salud en el trabajo se genera al existir la solicitud escrita por el trabajador, o sea, lo solicita. C. Los estándares anteriores no se aplican a las empresas que realizan actividades de alto riesgo, conforme lo establece el inciso D del artículo 49 de la ley, los cuales deberán cumplir con los estándares mínimos de sus respectivos sectores. D. En ningún caso el costo del examen médico será asumido por el trabajador. Asimismo, el Ministerio de Salud publica los precios referenciales de las pruebas y exámenes auxiliares que realizan las empresas registradas y que brindan servicio de apoyo al médico ocupacional. Muy bien, señores, esto es lo que les quería comentar. Ahí está la fuente bibliográfica y sobre todo la normativa que ustedes pueden consultar. Un poquito tediosa, lo reconozco, pero no se imaginan el gran valor que va a tener cuando ustedes ejerzan como médicos ocupacionales quienes se animen a desarrollar y ejercer esta extraordinaria especialidad médica. Ok, nos estaremos comunicando, muchachos. Cuídense. Hasta luego y buen día.